Saludos para todos, espero que se encuentren bien. Bienvenida nuevamente a mi canal. En este video voy a explicar cómo hallar el máximo y el mínimo de una función cúbica. Y voy a hacer un repaso de cómo calcular el máximo o el mínimo de una función cuadrática. Tengo aquí indicado que si la función es de grado 2 o cuadrática, es de segundo grado, con solo hallar el vértice ya podemos determinar el máximo o el mínimo. Se puede calcular a través de la aplicación del criterio de la primera derivada, o también se puede hacer simplemente hallando el vértice de la forma como lo hacemos cuando estamos analizando una función de segundo grado. Recordemos que en un video anterior les decía que si tenemos una función cuyo coeficiente, hablando de segundo grado, es negativo, entonces tendrá concavidad hacia abajo. En este punto, entonces ella tendrá un máximo. Si el coeficiente es negativo, tiene un máximo. ¿Dónde? En el vértice. Pero si el coeficiente es positivo, entonces tendrá concavidad hacia arriba. En este punto que está aquí, tendrá ¿quién? Su vértice. Y en este vértice, por ser de coeficiente positivo, tendrá un mínimo. Entonces vamos a crear aquí una función de segundo grado, llamémosla y, pongámosla con coeficiente cuadrático 1, pongamos aquí el más, pongamos aquí una x, pongamos aquí el 18, aquí pongamos el 2. Listo, ya tengo una función de segundo grado. Cuando vamos a hallar raíces de este tipo de funciones, podemos aplicar fórmula cuadrática o factorizar. No siempre se puede factorizar, pero siempre se podrá aplicar fórmula cuadrática, aunque el resultado no esté en los reales, porque también se puede calcular en los complejos o los imaginarios, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer para encontrar el máximo o el mínimo, tengamos en cuenta que el coeficiente es positivo, entonces tendrá un mínimo. Primero lo que hago es derivar. La derivada de esto es 2x, ya debemos de saber derivar a este nivel, es decir, este 2 multiplica el 1 y le restamos 1 al grado de la función. La derivada de un término lineal es su coeficiente, y la derivada de un término independiente o de un término grado 0 es ¿cuánto? 0. La derivada de una constante es 0. Entonces, ¿para qué poner el 0 aquí si lo vamos a borrar? ¿Qué es lo que hago después de haber derivado? Simplemente tomo esa primer derivada y la igualo a 0 y hacemos algo que ya es de carpintería. Despejar en este caso a x, a la variable con respecto a la cual estamos trabajando el polinomio, ¿no? Entonces tenemos que 2x es igual a menos 2, porque este 2 se transpone y este 0 obviamente nada va a ser allí. Entonces x es igual a menos 2, y el que está multiplicando el coeficiente lineal pasa a dividir. Entonces x es igual a menos 1. Recordemos que en la multiplicación, potenciación, radicación, logaritmación sí se aplica la ley de signos, al igual que en la multiplicación, no en la suma y en la resta. Entonces, al aplicar ley de signos ya tenemos cuánto vale x. Ahora, para hallar el valor de y, simplemente lo que hacemos es evaluar esto, no aquí en la derivada, sino en la función original. Entonces llamémosla ahora f. Entonces f de menos 1 es igual a menos 1 elevado al cuadrado más el doble de menos 1 menos ¿quién? 18. Si resolvemos esta operación, simplemente tenemos que todo término elevado al cuadrado es positivo, más por menos, menos, 2 por 1, 2, menos 18. Y simplemente al tener 1 menos 2, menos 18, si observamos la cantidad negativa es mayor. Tenemos menos 20 más 1 da menos 19. No fue que multipliqué signos, no. Me quedó negativo porque la cantidad negativa es superior. Entonces ya tenemos a x y ya tenemos quién es quién. Y es menos 19. Teniendo estos dos valores, ya yo puedo entonces crear quién es el vértice. Y en ese vértice estará el máximo o el mínimo. Tengamos claro que como es de coeficiente positivo, tiene que un mínimo. Así que aquí tenemos el mínimo. Mínimo en el vértice, valor de x, menos 1, valor de y, menos 19. Perdónenme, yo aquí arreglo este 9, pongámoslo un poquitico más elegante y más separado. Allí tenemos entonces el mínimo de la función cuadrática. Esa es una manera de encontrarlo. Otra es hallando simplemente el vértice. Lo voy a hacer de una manera rápida. Vamos a borrar y hagámoslo sin aplicar derivada. Simplemente todos debemos de saber que aquí está el coeficiente a, aquí está quién es b y este se llama c. Ustedes dirían, pero ¿quién es a? Como no se ve allí, en este caso es 1, ¿cierto?
vamos a hallar el vértice. Recordemos que para hallar el vértice se dice menos b sobre el doble de a. ¿Quién es b? Cierto, el 2 sobre el doble de a. Como no hay coeficiente para a, debemos de saber que a es 1. Ojo, este signo que está aquí no se lo pueden comer. Ese signo es de la fórmula. Simplemente arriba nos da menos 2. Y si ustedes observan, 2 por 1, 2, y nos volvió a dar que x vale ¿cuánto? Que x vale menos 1. Para hallar a y, simplemente decimos que y es igual a menos 1. La evaluamos igualmente, más 2 por menos 1, menos 18. Y ya sabemos que esto nos da menos 19. Entonces tenemos un mínimo en menos 1, menos 19. Ahí lo encontré. Vamos entonces ahora para la función de tercer grado, porque estamos en este caso enfocándonos en ella. Vamos a hallar el máximo y el mínimo de una función cúbica o de tercer grado, de grado 3. Miren, si la función de tercer grado tiene máximo y tiene mínimo, lo primero que vamos a hacer es derivar, ¿cierto? Obtener la primera derivada. Luego esa primera derivada la igualamos a 0. Hallamos los dos valores para x. Esos dos valores los debemos de utilizar para evaluar en la segunda derivada, para saber en qué punto está el máximo y en qué punto está el mínimo. Luego, evaluando esos dos valores en la original o en la función original, hallamos la coordenada para el máximo y el mínimo, que es lo que estoy indicando aquí. Evalúo en la segunda derivada los dos valores hallados para x, y ya como antes determiné cuál era el máximo, en dónde estaba el punto máximo y el mínimo, entonces completo las coordenadas. Mejor dicho, veamos qué es lo que estoy diciendo de esta manera tan rápida. Creemos aquí una función rápidamente. Llamemos f de x es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado. Pongamos aquí más 8. No le pongamos una x allí para que no se complique tanto la cosa. Entonces lo primero que voy a hacer es obtener la primera derivada, valga la redundancia, ¿cierto? 3 por 1, 3, y a x le bajo un grado, ¿cierto? Ahora 2 por menos 6 menos 12, x a la 1. La derivada de una constante es 0. Ya hemos obtenido la primera derivada. Recordemos que estoy aplicando una derivada polinomial, una derivada directa, ¿no? Entonces, ahora lo que hago es igualar esta primera derivada a 0. Menos 12x igualada a 0. Si ustedes observan, allí puedo aplicar factor común. ¿Cuál es el factor común? X. X es el factor común. X, aquí obviamente hay un 1 invisible, 1 en 3, 3. X en x2 me queda x. X en x1, entonces queda el coeficiente igual a 0. Siempre que aplicamos factor común, el primer valor para x o para la variable respecto a la cual estamos trabajando es 0. Es como decir que estoy uniendo esto con esto. Entonces digamos que x sub 1 es igual a 0. Tenemos allí aplicado el teorema del factor nulo. Si dos factores son igual a 0, uno de ellos es 0. Mejor dicho, voy a igualar a 0 también lo que quedó dentro del paréntesis para encontrar el segundo valor. Ahora tomo 3x al cuadrado menos 12 y lo igualo a 0. Entonces lo que hacemos es transponer. ¿A quién? Al término independiente. Si este 12 se transpone, se convierte en más 12. Y ahora simplemente despejamos por tener una ecuación lineal. El 3 que está multiplicando pasa a dividir y x vale 4. Ya tenemos esta parte, los dos valores de x. Ojo con esto. Ahora voy a calcular la segunda derivada. Vamos a ver. Para calcular la segunda derivada, parto de la primera derivada. Ojo, esta parte que está aquí. 3 por 2, 6. 6 que x porque bajo un grado. Y la derivada de un término lineal es su coeficiente. La derivada de menos 12x es menos 12. Aquí ya tengo menos 12. Luego de tener esa segunda derivada, lo que voy a hacer es reemplazar los dos valores que encontré para x. x1 que es 0 y x2 que es 4. Para saber en qué punto está el máximo y en qué punto está el mínimo. Entonces, primero reemplazo, vamos a decir que estoy evaluando la segunda derivada en 0. Entonces, 6 por 0 menos 12. Todos deben de saber que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces aquí nos daría menos 12. Como nos dio un valor negativo, al reemplazar o evaluar en 0, entonces allí tenemos un máximo. Bravo, ¿no? Tengamos un máximo en algo que nos dio negativo. Claro, recuerden lo que expliqué ahorita en la cuadrática. Ahora voy a evaluar la segunda derivada en 4. Simplemente digo 6 por 4 menos, menos 12. 6 por 4
24 menos 12. Obviamente aquí nos va a dar positivo. ¿Por qué nos dio positivo? Porque es más grande el 24, ¿no? Entonces, como nos dio positivo, aquí en este punto tenemos un mínimo. Ahora entonces voy a dejar por aquí, porque necesito las coordenadas para el máximo y para el mínimo. De las coordenadas para el máximo y el mínimo ya tengo los dos valores de x. ¿Cuáles son? Estos que encontré, es decir, el 0 y el 4. ¿Quiénes me estarían faltando? El valor de y para ambos, para el máximo y para el mínimo. ¿Cómo encontramos el valor de y para completar la coordenada del máximo y el mínimo? Pues evaluamos en la función inicial, es decir, antes de derivar. Significa que voy a tomar la función que está allá, f, y voy a reemplazar primero por 0. Ojo pues, recuerden que en 0 nos dio que un máximo. Entonces el valor que encuentre va a ir aquí. Entonces 0, digo x, que es 0. Pongo aquí 0 elevado a la 3 por indicación, pero sabemos que va a dar 0. 0 elevado al cuadrado más, perdónenme aquí, más 8. Todos sabemos que toda cantidad multiplicada por 0 es 0 y que 0 elevado a lo que sea es 0. Significa que esto aquí va a dar 0, esto aquí va a dar 0. Obviamente nos va a dar 8. Ese 8 va aquí. Porque recordemos que en 0 teníamos un máximo, porque cuando evaluamos la segunda derivada, en 0 nos dio un negativo que es menos 12. Ahora vamos a evaluar en 4. Simplemente cogemos la función inicial, reemplazamos a x por 3, menos 6 por 4 elevado a la 2 más 8. Esto es muy sencillo. 4 a la 3 es 64. Ojo que una potenciación no es una multiplicación común. No se multiplica la base por el exponente, se repite la base las veces que indica el exponente. En este caso debo repetir el 4 por sí mismo 3 veces. Ahora aquí no puedo multiplicar 6 por 4. Jerarquía de las operaciones, primero tengo 4 a la 2, que es 16. Ahora 16 por 6 sería 96. Y por ley de signo menos por más, menos, me daría menos 96. Aumentado 8. Ahora lo que hago es resolver, perdónenme aquí, esta simple resta, donde es más grande la parte negativa. Me va a dar negativo. Tengo 64 más 8 menos 96. Sería menos 94. Perdón, menos 24, que menos 94. Entonces el valor que iría aquí sería menos 24. Pueden ustedes probarlo con una calculadora. ¿Qué es lo que hice? Tengo este más este, ¿serían cuánto? 72. Y le resto 96. Como es más grande el negativo, allí está el menos 24. Entonces, allí el máximo y allí el mínimo de la función cúbica. No es tan difícil. Solo hay que tener conocimientos básicos en álgebra. Saber derivar una función polinómica en este caso. Para todos, no olviden compartir. No olviden darle like. Apoyen lo que estoy haciendo de corazón. Bendiciones para todos.